Ricardo Montalvo estalló en carcajadas cuando la niña de 12 años dijo: «Yo hablo 9 idiomas perfectamente». La risa resonó en la opulenta sala de reuniones del piso 52, un espacio diseñado para el poder y la intimidación. La niña, Sofía, la hija de la señora de la limpieza, lo miró con una determinación que era extraña en alguien tan joven y en una situación tan humillante. La mirada de Sofía no se desvió. En lugar de eso, sus ojos grandes y curiosos se fijaron en él con una firmeza que contrastaba dramáticamente con el miedo sumiso que Ricardo estaba acostumbrado a ver en los empleados de su corporación. Él ajustó su reloj de $80,000, un gesto que usualmente usaba para reafirmar su superioridad, mientras se reía abiertamente de la audacia de la niña. Estaba convencido de que su fortuna, su poder y su posición social le daban el derecho de burlarse de cualquiera que considerara inferior. Sofía, sin embargo, no parpadeó. Su calma era como un escudo que su arrogancia no podía penetrar. El silencio que siguió a su risa fue tenso, lleno de la expectativa de lo que ella diría a continuación. Ricardo no sabía que la historia que se desarrollaba en ese momento cambiaría su vida para siempre, destruyendo su ego y reconstruyendo su humanidad. Lo que salió de los labios de Sofía a continuación le congeló la risa en la cara para siempre. Ella no temblaba de miedo como su madre, Carmen, y sus palabras eran claras y firmes, cortando el aire como un cuchillo afilado. «Señor Montalvo», dijo con una serenidad que contrastaba dramáticamente con su edad, «usted dijo que los mejores traductores de la ciudad no pueden leer ese documento, pero nunca me preguntó si yo podía». La pregunta golpeó a Ricardo como una bofetada inesperada. Durante toda su vida, él había usado su riqueza y posición para intimidar a otros, pero nunca se había enfrentado a la lógica simple y devastadora de una niña de 12 años. Sofía le acababa de exponer la hipocresía fundamental en su argumento, demostrando que su superioridad no se basaba en conocimientos, sino en su dinero. Él balbuceó, sintiendo por primera vez en años que estaba perdiendo el control de una conversación, una sensación que lo hizo sentir vulnerable y expuesto en su propia oficina, un lugar que había diseñado meticulosamente para ser una fortaleza impenetrable contra el mundo exterior. El ambiente, que antes estaba lleno de su risa cruel y desprecio, ahora estaba cargado de una tensión incómoda. Carmen, la madre de Sofía, se quedó sin aliento, observando a su hija desafiar al hombre más poderoso de su país con una valentía que nunca había visto en ella o en cualquier otra persona. El rostro de Ricardo se puso rojo de ira y vergüenza, una emoción que no había experimentado en décadas. Esta niña de 12 años, con su uniforme remendado pero impecable y sus zapatos gastados, acababa de destruir su argumento central con la precisión de un cirujano. Sofía continuó, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra, mientras su madre, Carmen, observaba con una mezcla de terror y orgullo. «Usted dijo que yo no podría leer el documento porque soy hija de una mujer de limpieza, pero nunca me preguntó qué idiomas hablo». Ricardo sintió un escalofrío extraño corriendo por su columna vertebral. Había algo en la manera en que Sofía había pronunciado esas últimas palabras que le daba mala espina. Su habitual arrogancia se evaporó, reemplazada por una incomodidad palpable. ¿Qué podía saber una niña así que él no pudiera comprar? La pregunta de Sofía colgó en el aire, como una bomba a punto de explotar, desmantelando la base de su poder y su percepción de sí mismo. Ricardo se encontró completamente desarmado, por primera vez en su vida, frente a alguien que no se dejaba intimidar por su fortuna o su estatus. «Hablo español nativo, inglés avanzado, mandarín básico, árabe conversacional, francés intermedio, portugués fluido, italiano básico, alemán conversacional y ruso básico», recitó Sofía sin dudar.
La lista salió de sus labios como una letanía poderosa, cada idioma pronunciado con una precisión que hizo que la mandíbula de Ricardo se desplomara lentamente. «Esos son 9 idiomas», agregó con una sonrisa pequeña pero triunfante. «¿Cuántos habla usted, señor Montalvo?». La pregunta colgó en el aire como una bomba a punto de explotar. Ricardo abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, sin poder encontrar una respuesta que no lo humillara aún más. Durante 51 años, él había usado su riqueza como un escudo y una espada, intimidando a otros con su éxito financiero, pero nunca se había encontrado en una situación donde una niña de 12 años lo había superado intelectualmente en público. Toda su arrogancia se evaporó como vapor. Sofía, con una calma que parecía imposible en alguien tan joven, lo había desarmado por completo. Carmen, por su parte, se quedó paralizada, no solo por el shock de escuchar a su hija enumerar idiomas que ella misma no sabía que conocía, sino por la realización de que la dinámica de poder en la habitación acababa de cambiar completamente. Eso es imposible», tartamudeó Ricardo, su voz sonando extrañamente débil en la oficina que había diseñado para intimidar. ¿Dónde aprendiste todo eso? Sofía lo miró con una expresión que era una mezcla de paciencia y determinación, como si estuviera explicando algo obvio a un adulto que no había estado prestando atención. «En la biblioteca municipal, señor Montalvo, tienen programas gratuitos de idiomas todos los días después del colegio. También hay videos en internet, aplicaciones gratuitas y libros que cualquiera puede sacar prestados si tiene curiosidad de aprender». Cada palabra era como una bofetada suave, pero devastadora. Ricardo se dio cuenta de que mientras él había estado gastando cientos de miles de dólares en obras de arte que nadie veía, en restaurantes exclusivos donde presumía de su riqueza y en relojes que costaban más que el salario anual de 1.900, Carmen, esta niña, había estado construyendo silenciosamente un conocimiento que él nunca podría comprar. Su mundo de certeza se estaba desmoronando palabra por palabra, idioma por idioma, y él no podía hacer nada para detenerlo. Sofía continuó con la misma calma inquebrantable, como si no se diera cuenta del impacto que sus palabras tenían en el hombre más poderoso de Colombia. «Los programas son dirigidos por inmigrantes que viven en la ciudad. La señora Wang me enseña mandarín los martes. Ahmed me ayuda con árabe los jueves. María me practica italiano los sábados. Son personas que, como mi mamá, tienen trabajos humildes pero saben cosas increíbles». Ricardo sintió náuseas. Esta niña acababa de describir una red de aprendizaje que él nunca había sabido que existía, una comunidad de personas que él había desechado automáticamente como inferiores, pero que aparentemente poseían conocimientos que rivalizaban con los de profesores universitarios, todo adquirido de forma gratuita. La ironía era brutal y le golpeaba con una fuerza que superaba cualquier insulto directo. Él, con todos sus millones, no había sido capaz de acceder a la sabiduría que existía libremente a su alrededor, mientras que esta niña, con nada más que su curiosidad y determinación, había creado un imperio intelectual que él no podía igualar. «Pero eso no significa que puedas leer un documento académico complejo», se aferró Ricardo desesperadamente. «Hablar idiomas básicos no es lo mismo que entender textos antiguos especializados». Sofía asintió para su sorpresa. «Tiene razón. Por eso también estudio en la sección de lenguas clásicas de la biblioteca universitaria los fines de semana. Los bibliotecarios me dejan entrar porque siempre devuelvo los libros a tiempo y nunca hago ruido». La mandíbula de Ricardo se desplomó completamente. Él se dejó caer en su silla como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Esta niña de 12 años no solo había estado aprendiendo idiomas,
modernos, sino que había estado estudiando independientemente temas que normalmente requerían títulos de posgrado para comprender completamente. Sofía continuó, explicando que había estado leyendo sobre lingüística comparada, sistemas de escritura antiguos y evolución de idiomas. Durante los últimos 2 años, cada palabra era como un martillazo directo a su ego. La educación real, la curiosidad intelectual genuina y el conocimiento profundo no se podían comprar. Se debían ganar con esfuerzo y determinación. Ricardo se dio cuenta de que había presumido de su educación superior, que su dinero podía comprar, mientras que esta niña había estado obteniendo una educación que era infinitamente más impresionante a través de pura curiosidad y determinación personal. «Muéstrame», dijo Ricardo de repente, su voz áspera, la arrogancia reemplazada por una curiosidad genuina. «Si realmente sabes todo eso, muéstrame». Sofía tomó los papeles antiguos que habían derrotado a los 5 traductores más prestigiosos de la ciudad con manos firmes y los estudió por un momento que se sintió como una eternidad. «Es interesante», murmuró. «No es un idioma único, es una combinación de varios sistemas de escritura organizados en capas temáticas. El documento está estructurado como un rompecabezas lingüístico. Cada párrafo está escrito en un idioma diferente, pero todos los párrafos hablan del mismo tema desde perspectivas culturales diferentes». La revelación de Sofía hizo que el mundo entero de Minos. Ricardo se volteara de cabeza. Él, que se enorgullecía de su capacidad para descifrar el mundo de los negocios, no había sido capaz de ver la lógica de este documento. Sofía, en cambio, con su vasta y autodidacta educación, había encontrado un patrón que los expertos universitarios habían perdido. ¿Puedes leerlo?», Carmen, la madre de Sofía, preguntó en un susurro. Sofía levantó la vista del documento y miró directamente a Ricardo, su calma inquebrantable. «¿Quiere que lo intente, señor Montalvo?». Ricardo se sintió como si estuviera al borde de un precipicio. Por un lado, quería mantener la ilusión de que esta niña era solo eso, una niña, pero por otro, una parte de él, que había estado enterrada bajo décadas de arrogancia, sentía una curiosidad genuina. «Sí», murmuró, «inténtalo». Sofía regresó su atención al documento y comenzó a leer, pero lo que salió de su boca hizo que Ricardo se quedara completamente paralizado. La hija de 12 años de la mujer de la limpieza comenzó a leer el primer párrafo en mandarín clásico perfecto, con una pronunciación impecable y tonos que indicaban una comprensión profunda de sus matices culturales. Las palabras fluían de sus labios como música antigua, cargadas de significado y autoridad que parecía imposible en alguien tan joven. La expresión de burla de Ricardo se transformó en una de shock absoluto que jamás olvidaría. Durante 51 años, él había operado bajo la creencia de que la inteligencia verdadera solo estaba disponible para quienes podían pagarla. Sofía acababa de destrozar esa creencia por completo, pero Sofía no se detuvo ahí. Cuando terminó el primer párrafo en mandarín, sin siquiera hacer una pausa, pasó al segundo párrafo y comenzó a leer en árabe clásico con la misma fluidez sobrenatural. Las palabras salían de su boca con una musicalidad que hizo que Ricardo se sintiera como si estuviera presenciando algo imposible. Esta no era una niña recitando frases memorizadas, sino una académica genuina que entendía no solo las palabras, sino los contextos culturales e históricos detrás de cada expresión. Carmen se llevó las manos al corazón, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Su hija, que la ayudaba a lavar platos y hacía su tarea en la mesa de la cocina, estaba demostrando un nivel de conocimiento que rivalizaba con el de profesores universitarios. Sofía continuó con el tercer párrafo en sánscrito antiguo y el cuarto en hebreo antiguo.
su voz adquiriendo una calidad diferente con cada idioma que dominaba perfectamente. Con cada idioma que Sofía leía, la humillación de Ricardo crecía exponencialmente. Se dio cuenta de que mientras él había estado presumiendo de su educación superior, la hija de su empleada sabía más sobre prácticamente cualquier tema académico que él jamás sabría. Su mundo de certeza se desmoronaba, palabra por palabra, idioma por idioma. Cuando finalmente terminó de leer, Sofía levantó la vista del documento y miró directamente a Ricardo. Por primera vez en la historia de sus interacciones con empleados de servicio, no había sumisión en los ojos que lo miraban. Había algo que él no había visto jamás dirigido hacia él, una inteligencia profunda, antigua, sabia, que había estado oculta todo este tiempo detrás de la pobreza económica y la juventud. ¿Quiere que traduzca el significado completo, señor Montalvo?, preguntó Sofía con una calma que contrastaba dramáticamente con el temblor que había invadido a todos los presentes. Ricardo intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado de su garganta. Su cara había pasado del rojo de la ira al blanco del shock absoluto. Sus manos temblaban y podía sentir sudor frío corriendo por su espalda a pesar del aire acondicionado de la oficina. Carmen se acercó a su hija con lágrimas corriendo por sus mejillas, preguntándose cómo había logrado todo eso. Sofía sonrió, una sonrisa que tenía una sabiduría que parecía imposible en alguien de su edad. «Mamá», respondió, «tú siempre me dijiste que la educación era lo único que nadie me podía quitar». Ricardo se dio cuenta de que esta niña había logrado más con recursos gratuitos y determinación personal que lo que él había logrado con millones de dólares y conexiones de élite. Su voz sonaba estrangulada y débil cuando finalmente encontró las palabras. «¿Qué? ¿Qué dice el documento?». Sofía puso el documento sobre el escritorio de mármol con cuidado reverencial. Ya no tenía la postura encogida de una niña tratando de ser invisible, sino la postura erguida de alguien que conocía su propio valor intelectual. El documento habla sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría y la riqueza, comenzó Sofía, su voz clara y firme. Dice que la sabiduría verdadera no habita en palacios dorados, sino en corazones humildes, que la riqueza real no se cuenta en monedas, sino en la capacidad de ver la dignidad en cada alma. Cada palabra era como una flecha dirigida directamente al alma de Ricardo. Él se dio cuenta de que el documento no era solo un rompecabezas lingüístico, sino un espejo que reflejaba exactamente lo que él se había convertido. Un hombre que había perdido la habilidad de reconocer la luz en otros. Dice que aquel que se cree superior por sus posesiones es el más pobre de todos los hombres, pues ha perdido la habilidad de reconocer la luz en otros. Sofía continuó, mirando directamente a Ricardo mientras hablaba. Ricardo susurró, aunque una parte de él ya no quería escuchar la respuesta, que el verdadero poder no viene de la capacidad de humillar a otros, sino de la capacidad de elevarlos. Y finalmente ella concluyó, cuando un hombre poderoso descubre que ha estado ciego a la sabiduría que lo rodeaba, ese es el momento de su verdadero despertar o de su condena eterna. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo se dio cuenta de que no solo había sido humillado por una niña de 12 años, sino que había sido juzgado por ella y encontrado deficiente en todos los aspectos que realmente importaban. Se había encontrado cara a cara con su propia alma y no le gustaba nada de lo que veía. El latido de su propio corazón resonaba como tambores de guerra en sus oídos. Por primera vez en 51 años de vida, se encontraba completamente sin palabras, sin defensas, sin la armadura de arrogancia que había construido meticulosamente durante décadas. Sus manos temblaron mientras se aferraba al borde de su escritorio de mármol, tratando de encontrar algo sólido
en un mundo que de repente se había vuelto líquido e inestable. La niña, que había estado parada frente a él, ya no era simplemente la hija de una empleada de limpieza. Era un espejo brutal que reflejaba todo lo que él había perdido, todo lo que nunca había sido y todo lo que jamás podría comprar con sus 1.200 millones de dólares. ¿Quién eres realmente?, susurró Ricardo, su voz apenas audible. Sofía lo miró con una expresión que era una mezcla de compasión y una sabiduría que parecía imposible en alguien de 12 años. Soy exactamente quien usted ha visto. Señor Montalvo, soy Sofía Martínez, hija de Carmen Martínez, estudiante del Colegio Público José Martí y alguien que cree que todos merecen ser tratados con dignidad. Cada palabra de Sofía era como una gota de ácido cayendo sobre el alma de Ricardo. Se dio cuenta de que durante toda su vida había estado confundiendo las etiquetas externas con el valor real de las personas. Había juzgado a Carmen por su uniforme de limpieza, sin preguntarse nunca qué tipo de madre podía criar una hija tan extraordinaria. Había asumido que la pobreza económica equivalía a pobreza intelectual, cuando la evidencia de lo contrario había estado frente a él durante años. Carmen, preocupada por las posibles consecuencias de lo que acababa de suceder, se acercó a su hija y puso una mano protectora en su hombro. «Sofía, es hora de irnos», murmuró suavemente. «No, Ricardo», dijo súbitamente, su voz áspera con emoción. «Por favor, no se vayan». Madre e hija lo miraron con sorpresa. Durante 8 años, Ricardo nunca le había pedido nada por favor a Carmen. Nunca había mostrado la más mínima consideración por su humanidad básica. Necesito entender», continuó Ricardo, luchando con palabras que no había pronunciado nunca antes. «¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una niña de 12 años saber más que yo sobre todo?» Sofía intercambió una mirada con su madre, quien asintió casi imperceptiblemente, y se acercó a la silla frente al escritorio de Ricardo. Por primera vez en la historia de esa oficina, alguien que no era millonario se sentaba como igual frente al dueño del imperio. «No sé más que usted sobre todo, señor Montalvo», Sofía respondió con honestidad brutal. «Usted sabe sobre negocios, sobre hacer dinero, sobre manejar empresas. Esas son habilidades que yo no tengo, pero...» Ricardo pudo sentir que venía un pero devastador. «Usted nunca aprendió sobre las cosas que realmente importan. Nunca aprendió sobre respeto, sobre humildad, sobre ver la humanidad en otros. Y esas son las lecciones más importantes de todas». «¿Y tú sí las has aprendido?», preguntó Ricardo. «Mi mamá me las enseñó», Sofía respondió simplemente, mirando hacia Carmen con amor genuino. «Ella trabaja 16 horas al día para darnos una vida digna a mis hermanos y a mí. Nunca se queja, nunca habla mal de las personas que la tratan injustamente. Siempre encuentra tiempo para ayudarme con mis tareas, aunque esté agotada». Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos al escuchar a su hija describir sus sacrificios con tanta claridad y aprecio. «¿Sabe qué me enseñó mi mamá que es más valioso que todos sus millones?», Sofía preguntó, mirando directamente a Ricardo. «Me enseñó que la verdadera riqueza está en la capacidad de hacer que otros se sientan valiosos, que la inteligencia sin bondad es simplemente crueldad educada y que no importa cuán poco tengas materialmente, siempre puedes elegir tratar a otros con dignidad». Cada lección era como una bofetada suave pero devastadora. Ricardo se dio cuenta de que Carmen, a quien había tratado como si fuera invisible durante 8 años, había estado criando a una filósofa en su hogar humilde, mientras él había estado acumulando objetos caros en su mansión vacía. «Pero yo he trabajado toda mi vida para llegar donde estoy», protestó Ricardo débilmente. «He construido un imperio desde cero y eso es admirable». Sofía concordó, sorprendiéndolo con su firmeza. «Pero la pregunta es, ¿para qué lo construyó?
¿Para ayudar a otros? ¿Para hacer del mundo un lugar mejor o solo para sentirse superior a personas como mi mamá? La pregunta colgó en el aire como una bomba esperando explotar. Ricardo abrió la boca para defenderse, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta que no lo hiciera quedar como el monstruo egoísta que probablemente era. No lo sé, admitió finalmente, su voz quebrándose con la admisión más honesta que había hecho en décadas. Esa es la diferencia entre nosotros, señor Montalvo. Sofía dijo suavemente. Usted nunca se preguntó por qué estaba construyendo su imperio. Yo siempre me pregunto por qué estoy aprendiendo cada nuevo idioma, leyendo cada nuevo libro, estudiando cada nuevo tema. ¿Y cuál es tu respuesta?, preguntó Ricardo. Porque quiero entender el mundo lo suficientemente bien como para ayudar a cambiarlo. Porque creo que la educación es una herramienta para la justicia, no para la arrogancia. Y porque quiero honrar los sacrificios que mi mamá ha hecho, dándole un propósito a todo lo que he aprendido. Ricardo sintió algo extraño moviéndose en su pecho, algo que no había experimentado en años. Era una mezcla de vergüenza profunda y algo que podría ser admiración, respeto. No estaba seguro, pero sabía que era la primera vez en décadas que sentía que estaba en presencia de alguien genuinamente superior a él, no en dinero o poder, sino en las cosas que realmente importaban. ¿Qué hago ahora?, preguntó, sorprendido por la vulnerabilidad genuina en su propia voz. Sofía lo estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando si la pregunta era sincera o simplemente otra manipulación. Aparentemente decidió que era genuina. Primero, dijo, necesita disculparse con mi mamá, no solo por hoy, sino por 8 años de tratarla como si fuera invisible. Ricardo miró hacia Carmen, quien había estado observando toda la conversación con una mezcla de terror y fascinación. Durante 8 años, ella había sido simplemente la mujer de la limpieza para él. Nunca había sabido su nombre completo, nunca había preguntado sobre su familia, nunca había reconocido siquiera su humanidad básica. Carmen, comenzó su voz temblando. Yo lo siento por todos estos años de tratarte como si no fueras una persona real. Lo siento por nunca preguntarte sobre tu vida, por nunca reconocer que tienes una familia, sueños, esperanzas, y lo siento especialmente por humillarte frente a tu hija hoy. Carmen se quedó sin aliento. En 8 años de trabajo, Ricardo nunca había pronunciado su nombre, mucho menos se había disculpado por algo. Pero una disculpa no es suficiente, Sofía continuó implacablemente. Las palabras son fáciles. Los cambios reales requieren acciones. ¿Qué tipo de acciones?, preguntó Ricardo. Necesita cambiar cómo trata a todos sus empleados. Necesita aprender sus nombres, entender sus vidas, reconocer su humanidad. Necesita usar su riqueza para elevar a otros, en lugar de humillarlos. Pero yo no sé cómo hacer eso, admitió Ricardo, sintiéndose como un niño perdido. Entonces, aprenda. Sofía respondió con la misma determinación que había usado para aprender 9 idiomas. Mi mamá puede enseñarle. Ella sabe más sobre el liderazgo real que todos los libros de negocios que usted ha leído. Ricardo miró hacia Carmen con ojos nuevos. Por primera vez en 8 años, realmente la vio. Vio a una mujer que había criado a una hija extraordinaria mientras trabajaba empleos agotadores, que había mantenido su dignidad a pesar de años de humillación. Vio a una líder real que había estado bajo su nariz todo este tiempo. Carmen, dijo suavemente, ¿me ayudarías? ¿Me enseñarías cómo ser mejor? Carmen lo miró durante un largo momento, evaluando si esta transformación era genuina o temporal. Finalmente, asintió lentamente. Pero hay condiciones, intervino Sofía. Las que ustedes quieran. Ricardo respondió inmediatamente. Primera,
Mi mamá necesita un trabajo real con un salario digno y respeto. No más limpiar baños para un hombre que puede pagar 100 empleados. Acordado. Segunda, usted va a crear un programa de becas para niños como yo, niños inteligentes de familias trabajadoras que merecen oportunidades reales. Acordado. Tercera, va a aprender al menos un idioma nuevo para entender lo que se siente estar en los zapatos de un estudiante otra vez. Ricardo parpadeó, sorprendido por esa condición. ¿Qué idioma? Sofía sonrió. Voy a enseñarle mandarín los martes después del trabajo en la biblioteca municipal. La idea de Ricardo. Montalvo, el hombre más rico de Colombia, aprendiendo idiomas en una biblioteca pública, era tan revolucionaria que casi parecía imposible. Pero mientras miraba a esta niña extraordinaria y a su madre resiliente, se dio cuenta de que tal vez era exactamente el tipo de imposible que necesitaba en su vida. ¿Tenemos un acuerdo?, Sofía preguntó, extendiendo su mano pequeña pero firme. Ricardo miró la mano de la niña durante un momento, sabiendo que estrecharla cambiaría fundamentalmente quién era, como persona. Luego, por primera vez en décadas, tomó una decisión basada no en el dinero o el poder, sino en la esperanza de convertirse en alguien digno de respeto. Estrechó la mano de Sofía firmemente. «Tenemos un acuerdo», dijo, y por primera vez en años sintió que había hecho algo realmente importante. El cambio había comenzado. 3 días después del encuentro, Ricardo se encontró haciendo algo que jamás había imaginado en toda su vida, esperando nerviosamente en el lobby de la biblioteca municipal, un edificio que había pasado frente a él durante décadas sin siquiera notarlo. Sus manos sudaban mientras sostenía un cuaderno universitario básico que había comprado en una papelería, sintiéndose como un estudiante de primer día esperando conocer a su profesora más intimidante. El contraste no podría haber sido más dramático. Durante 51 años, Ricardo había operado desde torres de cristal y oficinas de mármol, pero ahora estaba parado en un espacio público, rodeado de niños haciendo tareas y adultos mayores leyendo periódicos. Era un mundo completamente diferente al suyo, un mundo que existía en paralelo a su burbuja de privilegio, sin que él jamás lo hubiera percibido. «Señor Montalvo», una voz familiar lo sacó de sus reflexiones ansiosas. Se volteó para ver a Sofía caminando hacia él con una mochila escolar cargada de libros y una sonrisa que era profesional pero cálida. Ya no llevaba el uniforme escolar gastado, sino ropa casual de fin de semana que, aunque claramente no era costosa, estaba impecable y combinada con cuidado. «Sofía», respondió Ricardo, y se sorprendió de lo natural que sonaba pronunciar su nombre con respeto genuino. «Gracias por hacer esto. ¿Está listo para su primera lección?», Sofía preguntó, gesticulando hacia las mesas de estudio que estaban llenas de estudiantes de todas las edades. «Honestamente, estoy aterrorizado», Ricardo admitió, una confesión que habría sido impensable una semana antes. «No he sido estudiante desde la universidad y eso fue hace 30 años». Sofía lo guió hacia una mesa en la sección de idiomas, un área que Ricardo nunca había sabido que existía. Las paredes estaban cubiertas con pósters de alfabetos en diferentes idiomas y horarios de clases gratuitas en docenas de idiomas. «¿Todo esto es gratis?», Ricardo preguntó con genuina incredulidad. «Completamente gratis», Sofía respondió mientras organizaba materiales básicos de mandarín en la mesa. «La ciudad cree que la educación debe ser accesible para todos, no solo para quienes pueden pagarla». La declaración golpeó a Ricardo como una bofetada suave. Durante décadas había asumido que la educación de calidad era un privilegio que se compraba, cuando aparentemente había estado disponible a unas cuadras de su oficina todo este tiempo. «Vamos a empezar con lo básico», Sofía anunció. «Los 4 tonos del mandarín son fundamentales. Sin ellos, una palabra puede significar cosas completamente diferentes». Durante la siguiente hora, Ricardo
Experimentó algo que no había sentido en décadas: la humildad absoluta de ser completamente ignorante en un tema. Sofía era una profesora paciente pero exigente, corrigiendo su pronunciación con la misma autoridad académica que había demostrado al traducir el documento. Ma. Ricardo intentaba repetir los tonos, su voz sonando torpe y áspera comparada con la fluidez musical de Sofía. Mejor. Sofía lo alentó después de su 10º intento. Recuerde, el primer tono es alto y plano, como si estuviera cantando una nota sostenida. Ricardo se dio cuenta de que estaba sudando por el esfuerzo mental de algo que esta niña de 12 años dominaba sin aparente esfuerzo. Era una lección de humildad más profunda que cualquier pérdida financiera que hubiera experimentado. ¿Puedo preguntarte algo?, Ricardo dijo durante un descanso. Por supuesto. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo puedes enseñar con tanta paciencia a alguien que te trató tan mal? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Porque creo en las segundas oportunidades, y porque enseñar es una forma de honrar a todos los maestros que han sido pacientes conmigo. Pero no estás enojada, no sientes resentimiento. Estaba enojada. Sofía admitió honestamente, muy enojada. Pero mi mamá me enseñó que la ira es como sostener un carbón caliente con la intención de lanzárselo a alguien más. Al final, solo te quemas tú. La sabiduría de esas palabras, viniendo de alguien que podría ser su nieta, golpeó a Ricardo profundamente. Se dio cuenta de que había estado sosteniendo carbones calientes de arrogancia y desprecio durante décadas, quemándose a sí mismo sin darse cuenta. Continuemos, dijo Ricardo, decidido a honrar la paciencia de su joven profesora con esfuerzo genuino. Mientras progresaba torpemente a través de los caracteres básicos del mandarín, se volvió conscientemente de su entorno. En la mesa de al lado, una mujer mayor ayudaba a un niño con matemáticas. En otra, un grupo de adolescentes estudiaba en silencio. En la sección de computadoras, adultos aprendían habilidades digitales básicas. Era un microcosmos de aprendizaje y crecimiento que había existido en paralelo a su mundo de lujo, sin que él jamás lo percibiera. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja tan densa que había perdido completamente de vista la humanidad que lo rodeaba. Sofía, dijo suavemente, ¿puedo conocer a algunos de tus otros maestros? Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿En serio? ¿Le gustaría? Me encantaría. Sofía lo guió por la biblioteca, presentándolo a una comunidad extraordinaria de educadores voluntarios que había estado funcionando bajo su nariz durante años. Conoció a Ahmed, un refugiado sirio que enseñaba árabe mientras trabajaba como taxista, y a la señora Huang, una jubilada que había sido profesora en Beijing antes de inmigrar. Cada presentación era como un puñetazo suave a su cosmovisión anterior. Estas personas, a quienes él habría despreciado automáticamente, resultaron ser educadores, brillantes con historias extraordinarias de resistencia y conocimiento. Ricardo sintió una punzada de vergüenza al recordar cuántas veces había tomado taxis conducidos por hombres como Ahmed, sin preguntarse nunca sobre sus vidas. Doctor Ahmed, dijo Ricardo usando el título que Sofía le había dicho que era apropiado. Sofía me dice que usted enseña árabe clásico. Ahmed sonrió cálidamente. Es un honor mantener vivo el idioma. En mi país era profesor universitario de literatura. Aquí conduzco un taxi, pero los idiomas viven en el corazón. ¿Podría enseñarme algo de árabe también?, preguntó tímidamente. Sería un honor, Ahmed respondió, y Ricardo pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Hace mucho tiempo que alguien me pide que enseñe por el simple amor al conocimiento. Cuando finalmente terminó su primera lección de mandarín, Ricardo se sentía física y mentalmente agotado, pero también extrañamente energizado. Durante décadas había asumido que su educación
Estaba completa, pero descubrir que todavía podía luchar con conceptos nuevos y sentir la satisfacción de dominar algo difícil era una revelación inesperada. ¿Mismo ahora la próxima semana?, Sofía preguntó mientras empacaba sus materiales. Absolutamente, Ricardo respondió sin dudar. Y Sofía, gracias, no solo por la lección de idioma, sino por mostrarme un mundo que había estado ignorando. No lo estaba ignorando, Sofía corrigió gentilmente. Solo no sabía que existía. Ahora que lo sabe, puede elegir qué hacer con ese conocimiento. Mientras Ricardo conducía de regreso a su mansión esa noche, sus pensamientos estaban completamente ocupados por las lecciones del día, no solo las de mandarín, sino las más profundas sobre comunidad, humildad y la riqueza de conocimiento que existía en lugares que nunca había pensado buscar. Se dio cuenta de que su transformación había seguido un patrón. Primero, había venido la humillación que destruyó su falsa autoimagen. Luego, la educación que le mostró nuevas posibilidades. Al día siguiente, Ricardo hizo algo que sorprendió a todo su equipo ejecutivo. Convocó una reunión de emergencia no para discutir ganancias o expansión, sino para hablar sobre responsabilidad social corporativa. Quiero que establezcamos un programa de becas completas para estudiantes de familias trabajadoras, anunció a sus ejecutivos sorprendidos. Y quiero que patrocinemos programas de idiomas en bibliotecas públicas en toda la ciudad. ¿Cuál es el retorno de inversión?, preguntó su director financiero con evidente confusión. El retorno es que vivimos en una sociedad mejor, Ricardo respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la convicción en su voz. El retorno es que dejamos de desperdiciar talento humano por accidente de nacimiento. Sus ejecutivos intercambiaron miradas preocupadas, claramente pensando que su jefe había perdido la cordura. Pero Ricardo ya no se preocupaba por lo que pensaran los hombres que habían sido cómplices de su arrogancia anterior. Esa misma semana cumplió otra de sus promesas. Carmen Martínez fue oficialmente contratada como directora de Desarrollo Humano con un salario que era 10 veces lo que había estado ganando como empleada de limpieza. Su primera tarea sería trabajar con Ricardo para identificar y desarrollar talento oculto entre todos los empleados de la empresa. Carmen, Ricardo le dijo durante su primera reunión oficial, quiero que me enseñes todo lo que Sofía dice que sabes sobre liderazgo real. Carmen, todavía ajustándose a su nueva oficina y su nuevo estatus, lo miró con una mezcla de determinación y nerviosismo. Señor Montalvo, el liderazgo real no es sobre tener poder sobre otros, es sobre tener poder para elevar a otros. Enséñame, Ricardo dijo simplemente. Y así comenzó una educación que valía más que todos los títulos universitarios y maestrías en negocios que el dinero podía comprar. 6 semanas después del encuentro, Ricardo se encontró enfrentando algo que no había anticipado, una rebelión silenciosa pero determinada de parte de su círculo social más cercano. Ricardo, necesitamos hablar, declaró Alejandro Montoya, magnate petrolero y uno de sus socios de golf más antiguos. De tu reciente comportamiento errático, comenzó Alejandro. Toda la ciudad está hablando. Dicen que estás aprendiendo idiomas en bibliotecas públicas, que promoviste a una empleada de limpieza a un puesto ejecutivo, que estás gastando millones en becas para niños pobres. Todo eso es cierto, Ricardo confirmó tranquilamente. ¿Estás loco?, intervino Sebastián Torres, heredero de un imperio farmacéutico. Una empleada de limpieza como ejecutiva. Tú, aprendiendo en bibliotecas públicas con gente común. Ricardo sintió una familiar punzada de irritación, pero esta vez no era dirigida hacia quienes lo desafiaban, sino hacia sus propias actitudes pasadas reflejadas en sus antiguos amigos. Carmen Martínez es más inteligente y tiene mejores habilidades de liderazgo que la
Mayoría de los ejecutivos que he conocido, Ricardo respondió con calma. Y sí, estoy aprendiendo mandarín y árabe con profesores extraordinarios que resulta que trabajan como taxistas y empleadas domésticas. Profesores extraordinarios que trabajan como taxistas. Alejandro se rió con crueldad. Esa gente no son profesores reales, son fracasados que no pudieron mantener trabajos en sus propios países. La declaración golpeó a Ricardo como una bofetada. Era exactamente el tipo de comentario que él mismo habría hecho 6 semanas antes y ahora le parecía no solo ignorante, sino cruelmente inhumano. Alejandro, el doctor Ahmed tenía una cátedra en literatura árabe en la Universidad de Damasco antes de que la guerra destruyera su país. La señora Huang fue directora del Departamento de Lingüística en Beijing antes de inmigrar. No son fracasados, son refugiados e inmigrantes brillantes que están reconstruyendo sus vidas. ¿Y desde cuándo te importa eso?, Sebastián preguntó con desprecio. Durante años te has burlado de esa misma gente. ¿Qué cambió? Ricardo consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Qué había cambiado realmente? Me di cuenta de que había estado viviendo en una burbuja tan densa que había perdido completamente de vista lo que significa ser humano. Ricardo respondió honestamente. Me di cuenta de que había confundido el éxito financiero con la superioridad moral y que había estado desperdiciando oportunidades de conocer a personas extraordinarias por prejuicios estúpidos. Esto es ridículo, interrumpió Fernando Vázquez, otro magnate. Ricardo, todos sabemos que estás pasando por algún tipo de crisis. Tal vez deberías considerar tomar unas vacaciones, ver a un psiquiatra. No estoy teniendo una crisis, Ricardo interrumpió firmemente. Por primera vez en décadas estoy completamente cuerdo. Ustedes son quienes están viviendo en una fantasía donde el dinero los hace mejores personas. El silencio que siguió fue tenso y hostil. Ricardo podía ver que había cruzado una línea con sus antiguos amigos, que habían venido esperando que reconociera su error y regresara al redil de la arrogancia compartida. Mira, Ricardo. Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose amenazante. No sé qué juego estás jugando, pero está afectando a todos nosotros. Los otros empresarios están empezando a cuestionar nuestro círculo. Cuando uno de nosotros empieza a actuar como un activista social, debilita a todos. Ricardo se dio cuenta de algo fundamental en ese momento. Sus amigos no estaban preocupados por él, sino porque su transformación amenazaba el sistema de privilegio del cual todos se beneficiaban. ¿Saben qué he aprendido en estas 6 semanas? Ricardo preguntó poniéndose de pie lentamente. He aprendido que el verdadero poder no viene de la capacidad de excluir a otros, sino de la capacidad de elevarlos. Esos son tonterías progresistas, Sebastián escupió. El poder real viene de la competencia, de la superioridad, de mantener a la competencia abajo. ¿Y cómo está funcionando eso para ustedes?, Ricardo preguntó. ¿Son felices? ¿Se sienten realizados? ¿Pueden mirarse en el espejo y sentirse orgullosos de quiénes son como personas? Las preguntas colgaron en el aire como bombas esperando explotar. Ricardo pudo ver en los rostros de sus antiguos amigos que había tocado algo incómodo, algo que preferían no examinar. La felicidad es un lujo, Fernando respondió defensivamente. Nosotros nos enfocamos en el éxito real. ¿Y qué es el éxito real?, Ricardo presionó. Números en una cuenta bancaria, la capacidad de humillar a empleados, vivir en una burbuja donde nunca tienes que confrontar tu propia humanidad. Estás hablando como un idiota. Alejandro se puso de pie bruscamente. Ricardo, te vamos a dar una semana para que reconsideres esta fase. Después de eso, vas a tener que elegir entre mantener tu lugar en este círculo o continuar con esta ridiculez de justicia social. No necesito una semana, Ricardo respondió inmediatamente.
Elijo continuar siendo una persona decente. Si eso significa perder su aprobación, entonces así sea. El silencio que siguió fue absoluto. Perder su aprobación habría sido impensable 6 semanas antes, pero ahora él sentía un alivio extraño. Bien, Alejandro dijo finalmente, pero cuando este experimento de bondad falle, no vengas a nosotros pidiendo que te aceptemos de vuelta. No lo haré, Ricardo prometió, porque he descubierto algo que ustedes aparentemente nunca han experimentado. He encontrado un círculo social basado en respeto mutuo, crecimiento personal y contribución genuina al bienestar de otros. Y resulta que es infinitamente más satisfactorio que este. Mientras sus antiguos amigos salían del comedor con expresiones de disgusto, Ricardo se sintió extrañamente aliviado. Durante años había mantenido estas amistades por hábito y conveniencia social, sin darse cuenta de cuán tóxicas habían sido para su desarrollo como persona. Esa misma tarde cumplió con su cita semanal en la biblioteca municipal. Mientras practicaba caracteres chinos con Sofía, le contó sobre su confrontación. ¿Te sientes mal por perder esas amistades?, Sofía preguntó con curiosidad genuina. Sorprendentemente no, Ricardo admitió. Me siento como si hubiera soltado un peso que había estado cargando durante años sin darme cuenta. Es normal, comentó Ahmed, que se había unido a su sesión de estudio. Cuando comienzas a crecer como persona, a veces tienes que dejar atrás relaciones que ya no te sirven. ¿Pero no se siente solo a veces?, Ricardo preguntó. Al principio sí, la señora Juan intervino desde la mesa de al lado. Pero luego descubres que hay un mundo entero de personas auténticas esperando conocerte, solo que antes no las podías ver porque estabas rodeado de espejos que reflejaban tu peor versión. Las palabras resonaron profundamente con Ricardo. Se dio cuenta de que había estado rodeado de personas que validaban sus peores cualidades, mientras que ahora estaba rodeado de personas que lo inspiraban a ser mejor. Además, Sofía añadió con una sonrisa, ahora tiene amigos reales, amigos que lo aprecian por quién está tratando de ser, no por cuánto dinero tiene. Ricardo miró alrededor de la mesa de estudio. A Sofía con su sabiduría imposible, a Ahmed con su dignidad inquebrantable, a la señora Huang con su paciencia infinita. Y se dio cuenta de que tenía razón. Había ganado algo mucho más valioso que lo que había perdido. Tienen razón, dijo finalmente, y saben qué es lo mejor de todo. ¿Qué?, preguntaron al unísono. Por primera vez en décadas, cuando me miro en el espejo, me gusta la persona que veo mirando hacia atrás. Era la verdad más simple y más profunda que había pronunciado en toda su vida. 3 meses después del encuentro, Ricardo se encontró parado frente al espejo de su oficina, ajustándose la corbata para el evento más importante de su nueva vida. No era una reunión con inversionistas o la firma de un contrato que multiplicaría sus ganancias, sino algo mucho más significativo: la ceremonia de graduación de la primera promoción del programa de becas Sofía Martínez, que había establecido en honor a la niña que le había enseñado el verdadero significado de la inteligencia. El cambio físico en Ricardo era notable. Había perdido peso, no por estrés como en años anteriores, sino porque había comenzado a caminar por barrios que nunca había visitado, conociendo familias beneficiarias de sus programas y escuchando sus historias. Su rostro ya no tenía la expresión tensa del hombre que vivía en constante competencia, sino una serenidad que hablaba de alguien que finalmente había encontrado propósito real en su vida. Señor Montalvo, la voz de Carmen lo sacó de sus reflexiones. Ya no era la voz temblorosa de una empleada de limpieza, sino la voz profesional y segura de la directora de desarrollo humano más exitosa que su empresa había tenido jamás. Los graduados han llegado.
Carmen se había transformado tanto como Ricardo durante estos meses. Ya no llevaba el uniforme azul marino de limpieza, sino trajes profesionales elegantes que reflejaban su nueva posición. Pero más que su apariencia, lo que había cambiado era su postura. Ya no caminaba con la cabeza gacha, sino con la confianza de alguien que sabe que sus ideas son valoradas y respetadas. ¿Cómo van los números finales del programa?, Ricardo preguntó mientras caminaban hacia el 212 auditorio. Extraordinarios, Carmen respondió abriendo una carpeta. 150 estudiantes de familias trabajadoras recibieron becas completas para universidades prestigiosas. El 98% mantuvo promedios superiores a 4.0. Y lo más importante, 32 de ellos ya han decidido retribuir al programa como mentores voluntarios. Ricardo sintió una calidez extendiéndose por su pecho. Durante décadas había medido el éxito únicamente en términos de ganancias financieras, pero ahora descubría que había métricas mucho más satisfactorias, vidas cambiadas, oportunidades creadas y ciclos de pobreza educativa rotos. ¿Y el programa de idiomas en las bibliotecas?, preguntó. Se ha expandido a 12 bibliotecas. Tenemos más de 500 estudiantes regulares aprendiendo 15 idiomas diferentes. Los profesores voluntarios han crecido a 73, incluyendo refugiados, inmigrantes y pensionados que nunca habían tenido la oportunidad de compartir su conocimiento. Cuando llegaron al auditorio, Ricardo se quedó sin aliento. El espacio estaba lleno no solo de los estudiantes y sus familias, sino de una comunidad entera que había crecido alrededor de los programas que había establecido. Reconoció rostros familiares de la biblioteca municipal, profesores voluntarios que se habían convertido en sus amigos y empleados de su empresa, cuyas vidas habían sido transformadas. Señor Montalvo, una voz familiar lo saludó desde la primera fila. Era Sofía, pero una Sofía diferente. Ahora tenía 13 años y había crecido no solo físicamente, sino en confianza y presencia. Llevaba un vestido elegante y sus ojos brillaban con el orgullo de alguien que había visto sus ideas convertirse en realidad. Sofía, Ricardo dijo, sorprendido por la emoción genuina en su propia voz. ¿Cómo te sientes viendo todo esto? Como si estuviera viviendo un sueño, Sofía respondió. Hace 3 meses era solo una niña que estudiaba en la biblioteca. Ahora hay cientos de niños como yo que tienen oportunidades reales. No era solo una niña. Ricardo corrigió suavemente. Eras una maestra disfrazada de estudiante y fuiste la mejor maestra que he tenido en mi vida. Mientras Ricardo circulaba por el auditorio, escuchó historias que lo llenaron de una satisfacción que nunca había experimentado. María Elena, hija de una empleada doméstica, había recibido una beca completa para estudiar ingeniería. Carlos, cuyo padre trabajaba como mecánico, iba a estudiar medicina. Cada historia era un testimonio del talento que había estado desperdiciándose en la ciudad por falta de oportunidades económicas. Ricardo se dio cuenta de que durante años había estado operando bajo la falsa creencia de que la excelencia académica era el privilegio exclusivo de las familias adineradas, cuando la realidad era que la brillantez intelectual estaba distribuida uniformemente entre todas las clases sociales. Doctor Ahmed, Ricardo saludó al refugiado sirio que ahora coordinaba el programa de idiomas en 3 bibliotecas. ¿Cómo van las cosas? Mejor de lo que podía haber soñado. Ahmed respondió con lágrimas en los ojos. Por primera vez desde que llegué a este país, siento que estoy usando mis habilidades reales para hacer una diferencia y los estudiantes son extraordinarios. ¿Ha pensado en regresar a la enseñanza universitaria formal?, Ricardo preguntó. Ahmed sonrió. Curiosamente, ya no siento esa necesidad. He descubierto que la enseñanza más impactante no requiere títulos oficiales o salarios altos. Requiere pasión, paciencia y estudiantes que realmente quieren aprender.
Todo eso lo tengo aquí, Ahmed continuó, y Ricardo reflexionó sobre sus propias motivaciones transformadas. 3 meses antes, su autoestima había dependido completamente de validación externa, pero ahora descubría que la satisfacción más profunda venía de contribuir al bienestar de otros sin esperar reconocimiento público. «Señor Montalvo», una mujer mayor se acercó tímidamente. Era Rosa Contreras, madre de uno de los becarios, que trabajaba como empleada en una panadería. Quería agradecerle personalmente. «Mi hijo Andrés va a ser el primer universitario en nuestra familia». «No me agradezca a mí», Ricardo respondió sinceramente. «Agradézcanle a Andrés por su dedicación y a usted por criarlo también. Yo solo proporcioné recursos que debería haber estado proporcionando hace años». La mujer lo miró con sorpresa. ¿Debería haber estado proporcionando? Sí, Ricardo asintió, sintiendo el peso de años de oportunidades perdidas. Durante décadas tuve los recursos para hacer exactamente esto, pero estaba demasiado centrado en mí mismo para ver las necesidades que me rodeaban. Ustedes merecían estas oportunidades mucho antes. Cuando llegó el momento de su discurso, Ricardo se encontró parado frente a un micrófono, mirando hacia un auditorio lleno de rostros que representaban la esperanza tangible. No había teleprompters ni notas preparadas. Solo había palabras que venían directamente de un corazón que había aprendido finalmente a sentir. Hace 3 meses, Ricardo comenzó su voz cargada de emoción. Era un hombre completamente diferente. Era rico, poderoso y absolutamente vacío por dentro. Me había convencido de que mi éxito financiero me hacía superior a otros, cuando en realidad mi arrogancia me había hecho inferior como ser humano. El auditorio estaba en silencio absoluto, colgando de cada palabra. Entonces, una niña extraordinaria me enseñó la lección más importante de mi vida. Continuó. Sofía Martínez me demostró que la verdadera inteligencia no se mide por la cuenta bancaria que tienes, sino por la sabiduría con la que tratas a otros. Me enseñó que la educación real no es un privilegio que se compra, sino un derecho que debe estar disponible para todos. Ricardo miró directamente a Sofía, quien le sonrió con ánimo desde la primera fila. He aprendido que la riqueza verdadera no se acumula, se comparte, que el poder real no domina, sino que eleva. Hizo una pausa, sintiendo lágrimas formándose. En sus ojos, por primera vez en décadas, cuando ayudas a otros a alcanzar su potencial, tú también alcanzas el tuyo. Cuando elevas a otros, te elevas a ti mismo. Y cuando finalmente ves la humanidad en quienes habías hecho invisibles, descubres tu propia humanidad. La ovación que siguió duró casi 10 minutos, pero lo que más conmovió a Ricardo no fue el aplauso, sino la calidad de las expresiones en los rostros del auditorio. Veía esperanza, gratitud y algo que nunca había visto dirigido hacia él antes, amor genuino. Después de la ceremonia, mientras Ricardo hablaba con graduados y familias, se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en su vida se sentía completamente realizado, no porque hubiera hecho más dinero o ganado más poder, sino porque había usado sus recursos para crear un impacto positivo real en el mundo. ¿Qué viene ahora?, Sofía le preguntó mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Ahora, Ricardo dijo sonriendo genuinamente, seguimos cambiando vidas. Una beca a la vez, un programa a la vez, una oportunidad a la vez. ¿Y cómo se siente?, preguntó Carmen, uniéndose a la conversación. Ricardo consideró la pregunta cuidadosamente. Me siento como si finalmente hubiera encontrado para qué fue hecha mi vida. No para acumular riqueza, sino para distribuir oportunidades. No para demostrar superioridad, sino para reconocer la grandeza en otros. Mientras Ricardo conducía a casa esa noche, sabía que había encontrado algo que todos sus millones nunca
habían podido comprar. Un propósito que trascendía su propio ego, una satisfacción que venía de elevar a otros y la paz que llega cuando finalmente vives de acuerdo con tus valores más profundos. La transformación estaba completa. Un año después del encuentro, Ricardo se encontraba parado en el mismo lugar donde había comenzado su transformación, la oficina del piso 52 de su torre corporativa. Pero ya no era la misma oficina. Así como él, ya no era el mismo hombre. Las paredes de mármol negro habían sido reemplazadas por ventanales amplios que llenaban el espacio de luz natural. Las obras de arte caras habían dado lugar a fotografías de los beneficiarios de sus programas educativos, y donde antes había un escritorio intimidante de mármol, ahora había una mesa redonda de madera donde se reunía semanalmente con Carmen, Sofía y otros líderes de la comunidad para planificar nuevas iniciativas. Esta mañana era especial. Había convocado una conferencia de prensa para anunciar algo que habría sido impensable un año antes: la creación de la Fundación Sofía Martínez para la Dignidad Humana, dotada con $500 millones, casi la mitad de su fortuna personal, destinada a expandir programas educativos por toda América Latina. Señor Montalvo, la voz profesional de Carmen, lo sacó de sus reflexiones mientras revisaba los documentos finales de la fundación. Los periodistas han llegado. También están aquí los representantes de las 20 universidades que se han comprometido a participar en el programa regional. Carmen Martínez se había convertido en mucho más que la directora de desarrollo humano de su empresa. Era ahora la directora ejecutiva de la fundación, una líder reconocida a nivel nacional por sus innovaciones en educación inclusiva. Su transformación había sido documentada en revistas internacionales como ejemplo de liderazgo auténtico. ¿Y Sofía?, Ricardo preguntó. Está en el auditorio revisando su presentación. Ha estado trabajando en esto durante semanas. Creo que va a sorprender a todos. Mientras caminaban hacia el auditorio, Ricardo reflexionó sobre el año extraordinario que había transcurrido. Los cambios no habían sido solo en su vida personal, sino en toda la estructura de su empresa y su impacto en la comunidad. Salazar Technologies había sido reconocida como la empresa más innovadora en responsabilidad social corporativa de Colombia, y la productividad había aumentado un 45%. Y lo que era más importante, se había convertido en el empleador más deseado del país, no por los salarios altos, sino por la cultura de respeto y crecimiento personal que había cultivado. Señor Montalvo, una voz familiar lo detuvo en el pasillo. Era María Elena Rodríguez, la primera becaria que se había graduado del programa, quien ahora trabajaba como ingeniera en su empresa mientras terminaba una maestría en administración pública. María Elena, qué alegría verte aquí. Ricardo la saludó con afecto genuino. ¿Cómo van tus estudios? Increíblemente bien, gracias a usted, respondió ella. Pero quería decirle algo antes de la conferencia. Ayer recibí una carta de mi hermana menor. Está en 9º grado y me escribió para decirme que quiere ser como usted cuando sea grande. Ricardo sintió un nudo en la garganta. ¿Como yo? Sí. Dice que quiere ser alguien que usa su éxito para ayudar a otros a tener éxito. También dice que usted le enseñó que los ricos de verdad son los que hacen ricos a otros. La simplicidad profunda de esas palabras golpeó a Ricardo más que cualquier reconocimiento corporativo. Se dio cuenta de que el verdadero indicador de su transformación no eran los artículos de prensa o los premios, sino el tipo de ejemplo que estaba dando a la próxima generación. Cuando entraron al auditorio, Ricardo se quedó sin aliento. Cientos de estudiantes de programas educativos, padres de familia trabajadores, profesores voluntarios de las bibliotecas, empleados de su empresa, refugiados e inmigrantes que habían encontrado nuevas oportunidades y líderes comunitarios
que habían surgido del movimiento que había comenzado con una simple lección de humildad. Doctor Ahmed, Ricardo saludó al refugiado sirio que ahora dirigía programas de idiomas en 18 bibliotecas de la ciudad. ¿Cómo se siente viendo todo esto? Como si estuviera presenciando el nacimiento de algo que cambiará el mundo. Ahmed respondió con lágrimas en los ojos. Hace un año era un taxista con sueños rotos. Hoy soy el coordinador de un programa que ha enseñado idiomas a más de 2000 personas. Esto es lo que significa la segunda oportunidad real. Y usted ha dado segundas oportunidades a miles de personas, intervino la señora Huang, incluido a usted mismo. Ricardo se dio cuenta de la profunda verdad en esas palabras. Su transformación había sido esencialmente una segunda oportunidad para ser la persona que siempre había tenido el potencial de ser, pero que había estado enterrada bajo décadas de arrogancia y desconexión emocional. Señor Montalvo, una joven periodista de CNN en español, se acercó con una cámara. ¿Podríamos hacer una entrevista rápida antes de la conferencia oficial? Por supuesto. Ricardo accedió. Hace un año, usted era conocido como uno de los empresarios más exitosos, pero también más controversial de Colombia. Hoy está donando la mitad de su fortuna a programas educativos. ¿Qué causó este cambio tan radical? Ricardo consideró la pregunta cuidadosamente. Una niña de 13 años me enseñó que había estado midiendo el éxito con las métricas completamente equivocadas. Ricardo respondió honestamente. Me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Que la verdadera inteligencia no se demuestra humillando a otros, sino elevándolos. Y que el verdadero poder no viene de la capacidad de controlar, sino de la capacidad de servir. ¿Y no teme que esto afecte negativamente su posición competitiva en el mundo empresarial? La periodista preguntó. Ricardo se rió genuinamente. Resulta que cuando tratas a las personas con dignidad, cuando inviertes en su crecimiento, cuando creas un ambiente donde el talento puede florecer sin importar su origen, tu empresa se vuelve más exitosa, no menos. Hemos tenido el año más rentable en la historia de la compañía, precisamente porque dejamos de ver a los empleados como gastos y empezamos a verlos como inversiones. La entrevista continuó, pero Ricardo estaba cada vez más consciente de que las preguntas no capturaban realmente la esencia de lo que había sucedido. Su transformación no había sido un cambio de estrategia empresarial o una decisión calculada de relaciones públicas. Había sido un despertar fundamental a su propia humanidad. Finalmente, llegó el momento de la conferencia oficial. Ricardo se dirigió al podio, pero antes de comenzar, hizo algo que sorprendió a todos. Invitó a Sofía a unirse a él en el escenario. Sofía, ahora de 13 años, había crecido no solo físicamente, sino en presencia y autoridad moral. Llevaba un vestido azul marino elegante y sus ojos tenían la misma inteligencia penetrante que había desarmado a Ricardo un año antes. Pero ahora también tenían la confianza de alguien que había visto sus ideas transformarse en realidad tangible. Damas y caballeros, Ricardo comenzó, su voz clara pero cargada de emoción genuina. Hace exactamente un año me encontraba en esta misma oficina, convencido de que era el hombre más exitoso de Colombia. Tenía 1.200 millones de dólares, el respeto basado en miedo de mis empleados y la admiración envidiosa de mis pares. También era, sin saberlo, uno de los hombres más pobres y miserables del país. El auditorio estaba en silencio absoluto, cada palabra resonando con la autoridad de la experiencia vivida. Entonces, esta joven extraordinaria entró a mi oficina y me dio la lección más importante de mi vida, continuó. Sofía Martínez me enseñó que había estado confundiendo el éxito financiero con la superioridad humana,
que había estado desperdiciando oportunidades de conocer a personas extraordinarias por prejuicios estúpidos y que había estado usando mi privilegio para separar en lugar de conectar, para humillar en lugar de elevar. Ricardo miró hacia Sofía, pero Sofía no solo me humilló, aunque ciertamente lo merecía, me ofreció algo mucho más valioso. Me ofreció la oportunidad de redención. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, que nunca es demasiado tarde para ser mejor, y que la transformación real requiere no solo reconocer tus errores, sino tomar acciones concretas para enmendarlos. Durante este año he tenido el privilegio de aprender de una comunidad extraordinaria de educadores, estudiantes, familias trabajadoras, refugiados e inmigrantes que me han mostrado lo que significa realmente contribuir a la sociedad, dijo Ricardo. He aprendido que la educación es el gran ecualizador, que el talento está distribuido uniformemente, pero las oportunidades no, y que cuando inviertes en el potencial humano, los retornos superan cualquier inversión financiera. Ricardo hizo una pausa, permitiendo que las palabras resonaran. Hoy anuncio la creación de la Fundación Sofía Martínez para la Dignidad Humana, dotada con $500 millones, destinada a expandir programas educativos inclusivos por toda América Latina. Pero más importante que el dinero es la filosofía detrás de esta fundación, continuó. La creencia de que cada persona, sin importar dónde nació o cuánto dinero tienen sus padres, merece la oportunidad de desarrollar su potencial completamente. Sin embargo, no quiero que esta conferencia sea sobre mí o mi dinero. Quiero que sea sobre las personas que realmente han hecho posible esta transformación. Quiero que escuchen de Sofía Martínez, quien a los 13 años entiende sobre liderazgo, dignidad humana y justicia social más que la mayoría de los adultos que conozco. Ricardo se apartó del micrófono y gesticuló hacia Sofía, quien se acercó con la misma confianza tranquila que había demostrado durante su primer encuentro. Gracias, señor Montalvo, Sofía comenzó, su voz clara y firme. Hace un año, cuando entré a su oficina por primera vez, no estaba tratando de cambiar el mundo, solo estaba tratando de defender la dignidad de mi mamá y demostrar que el valor de una persona no se determina por su trabajo o su cuenta bancaria. Pero lo que he aprendido durante este año es que los cambios individuales pueden crear ondas que transforman comunidades enteras, Sofía continuó. Cuando una persona decide ver la humanidad en otros, cuando decide usar su privilegio para crear oportunidades en lugar de barreras, cuando decide que el éxito real se mide por cuánto eleva a otros, esa decisión individual puede cambiar miles de vidas. Sofía miró alrededor del auditorio. Los programas que estamos anunciando hoy no son solo sobre educación, son sobre dignidad, son sobre la creencia fundamental de que cada niño, cada joven, cada adulto merece la oportunidad de alcanzar su potencial. Son sobre crear una sociedad donde tu código postal no determine tu destino, donde el trabajo de tus padres no limite tus sueños, donde la curiosidad y el esfuerzo son recompensados sin importar tu origen. Pero también quiero hablar directamente a los jóvenes que están aquí hoy. Sofía continuó, su voz adquiriendo una intensidad especial. No esperen a ser adultos para comenzar a cambiar el mundo. No esperen a tener dinero para comenzar a hacer una diferencia. La transformación comienza con decidir ver a otros como seres humanos completos, con dignidad inherente. Comienza con elegir la bondad sobre la crueldad, la inclusión sobre la exclusión, la colaboración sobre la competencia destructiva. Y a los adultos les digo, nunca es demasiado tarde para aprender, para crecer, para ser mejor. El señor Montalvo tenía 51 años cuando decidió cambiar fundamentalmente quién era como persona. Si él pudo hacerlo,
cualquiera puede hacerlo. Sofía hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. El futuro que estamos construyendo juntos es uno donde la educación es un derecho, no un privilegio, donde el talento es nutrido, no desperdiciado, donde la diversidad es celebrada, no temida, donde el éxito se mide por cuánto contribuyes al bienestar común, no solo al tuyo propio. Esta fundación es solo el comienzo, es la semilla de una transformación que debe extenderse mucho más allá de Colombia, mucho más allá de América Latina. Es la promesa de que podemos crear un mundo donde cada niño tiene la oportunidad de alcanzar sus sueños, donde cada familia tiene esperanza real para el futuro, donde cada comunidad puede florecer. Cuando Sofía terminó su presentación, la ovación fue diferente a cualquier cosa que Ricardo hubiera escuchado antes. No era solo aplauso, era el sonido de la esperanza colectiva, del reconocimiento de que el cambio real era posible. Mientras los periodistas hacían preguntas y los representantes universitarios discutían la implementación, Ricardo se encontró reflexionando sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una simple lección de humildad. Se dio cuenta de que su transformación había seguido un patrón que ahora podía articular claramente. Primero había venido la humillación que destruyó su falsa autoimagen. Luego había llegado la educación que le mostró nuevas posibilidades. Después había venido la acción que transformó ideas en realidad. Y finalmente había llegado la multiplicación, donde su cambio individual se había convertido en un movimiento que tocaba miles de vidas. Después de la conferencia, mientras la multitud se dispersaba, Ricardo se encontró a solas con Sofía y Carmen en la oficina transformada. ¿Cómo se siente?, Carmen preguntó, gesticulando hacia las ventanas que ahora mostraban una ciudad donde cientos de jóvenes tenían nuevas oportunidades. Me siento como si finalmente hubiera encontrado para qué fue hecha mi vida. Ricardo respondió honestamente, no para acumular riqueza personal, sino para distribuir oportunidades, no para demostrar superioridad, sino para reconocer y nutrir la grandeza en otros. ¿Y no extraña su vida anterior?, Sofía preguntó con curiosidad genuina. El poder, el respeto basado en miedo, la simplicidad de solo preocuparse por usted mismo. Ricardo consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Sabes qué extraño de mi vida anterior? Nada, absolutamente nada, porque me doy cuenta ahora de que esa vida anterior no era realmente vivir, era simplemente existir en una burbuja de privilegio que me separaba de todo lo que hace que la vida valga la pena. Conexiones humanas reales, propósito trascendente, la satisfacción de contribuir al bienestar de otros. Además, añadió con una sonrisa, resulta que ayudar a otros es la actividad más egoístamente satisfactoria que existe. Cada vez que veo a un estudiante graduarse, cada vez que veo a una familia romper ciclos de pobreza educativa, cada vez que veo a un refugiado encontrar nueva esperanza, experimento una alegría que ninguna transacción financiera me había dado jamás. Sofía sonrió. Mi mamá siempre dice que la felicidad real no viene de conseguir lo que quieres, sino de querer lo que tienes y usar lo que tienes para ayudar a otros. Tu mamá es la mujer más sabia que he conocido. Ricardo respondió, mirando hacia Carmen con respeto genuino. Y tú eres la maestra más joven y más efectiva que he tenido en mi vida. Mientras el sol se ponía sobre Bogotá, los tres se quedaron en silencio durante un momento, reflexionando sobre el año extraordinario que habían compartido y los años de impacto que vendrían. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto? Ricardo finalmente rompió el silencio. ¿Qué?, preguntaron Sofía y Carmen al unísono. Que esto es solo el comienzo. Los 500 millones de dólares de la fundación van a tocar directamente las vidas de al menos 50,000 estudiantes en los próximos 5 años. Pero esos estudiantes van a
Tocar las vidas de otros, quienes van a tocar las vidas de otros. El impacto se va a multiplicar exponencialmente durante décadas. Es como tirar una piedra en un lago, Sofía observó. Las ondas siguen extendiéndose mucho después de que la piedra ha desaparecido. Exacto, Ricardo respondió. Y la piedra original fue una niña de 12 años que tuvo el coraje de confrontar a un hombre poderoso con la verdad. Sofía, tú no solo cambiaste mi vida, cambiaste el curso de miles de vidas que ni siquiera conoces todavía. Mientras salían de la oficina esa noche, Ricardo sabía que había encontrado algo que todo su dinero anterior nunca había podido comprar. Un legado que perduraría mucho más allá de su propia vida. Una contribución al mundo que se mediría no en ganancias financieras, sino en oportunidades creadas, en sueños realizados, en ciclos de injusticia rotos. La transformación estaba completa, pero el impacto apenas comenzaba. Todo había empezado con una simple lección sobre la dignidad humana enseñada por una niña extraordinaria que había visto más allá de las apariencias para reconocer el potencial de bondad que existe en cada corazón humano. Este cuento, que comenzó con un hombre rico y su risa cruel, se había convertido en un testimonio del poder de la decencia, la curiosidad y la humildad. Ricardo, que había buscado la felicidad en la acumulación de poder y posesiones, encontró la verdadera realización en la distribución de oportunidades y en el reconocimiento de la grandeza en los demás. La vida, que él había considerado una competencia despiadada, se reveló como una red de interconexiones humanas, donde cada acto de bondad, por pequeño que fuera, creaba una onda que tocaba innumerables vidas. Sofía y Carmen, las personas a quienes él había considerado invisibles, se habían convertido en sus guías, mostrándole un mundo de riqueza inmaterial que su fortuna no podía comprar. Y lo que es más importante, le habían enseñado a ver la riqueza que ya existía a su alrededor, en las personas, las comunidades y las oportunidades de crecimiento que siempre había ignorado. Él ahora era una persona verdaderamente rica, no por lo que tenía, sino por lo que estaba dispuesto a dar. El cambio de Ricardo fue un recordatorio para todos de que la transformación más profunda no es externa, sino interna. No se mide por las ganancias o las posiciones sociales, sino por la capacidad de conectarse con la propia humanidad y la de los demás. Él ahora entendía que el mayor valor de una persona no está en su estatus, sino en su alma. La lección de Sofía, dada con tanta calma y autoridad, no era solo para él, sino para cualquiera que estuviera atrapado en una burbuja de arrogancia y privilegio. Ella demostró que la verdadera grandeza no está en humillar, sino en elevar, no en competir, sino en colaborar, y no en acumular, sino en contribuir. La semilla plantada por Sofía en la sala de reuniones del piso 52 se convirtió en un bosque de oportunidades, demostrando que el poder más duradero proviene de un corazón humilde y una mente curiosa. Al final de su viaje, Ricardo Montalvo no solo era un hombre mejor, era un hombre feliz. La alegría que sentía al ver a los estudiantes del programa de becas alcanzar sus sueños superaba con creces la emoción de cerrar un negocio multimillonario. La paz que encontró al sentarse en la mesa redonda con Sofía y Carmen, discutiendo nuevas iniciativas, era más profunda que la satisfacción de vivir en su mansión vacía. Había cambiado una vida de soledad en la cima por una vida de propósito en la comunidad. Y todo esto por una conversación que él pensó que sería solo otro juego de humillación, pero que resultó ser la lección más valiosa de su vida. Se convirtió en un ejemplo vivo de que la verdadera inteligencia es la capacidad de aprender, sin importar la edad, y que la verdadera riqueza es la capacidad de dar, sin importar cuán poco se tenga. Su transformación inspiró
no solo a su empresa, sino a toda una ciudad. La historia de Ricardo y Sofía se extendió, convirtiéndose en una leyenda moderna en Bogotá. Se contó en universidades, en bibliotecas y en cenas familiares. Recordó a todos que el talento y el potencial no tienen códigos postales y que el prejuicio es uno de los mayores desperdicios de riqueza humana. La Fundación Sofía Martínez continuó creciendo, convirtiéndose en una fuerza imparable de cambio social en toda América Latina. Y con cada nueva historia de éxito, con cada nuevo estudiante que rompía el ciclo de la pobreza a través de la educación, la memoria de una niña de 12 años que se atrevió a desafiar a un multimillonario se hacía más fuerte. El legado de Ricardo ya no era su imperio tecnológico, sino el impacto que había causado en la vida de miles de personas. Un legado que nunca habría imaginado y que nunca podría haber comprado. Ricardo Montalvo ahora pasaba sus días en reuniones con líderes comunitarios, bibliotecarios y educadores, en lugar de con magnates arrogantes. Descubrió que las conversaciones más enriquecedoras y las lecciones más valiosas no tenían lugar en salas de reuniones privadas, sino en mesas de estudio en bibliotecas públicas. Aprendió a escuchar de verdad, a ver a las personas por quienes eran, no por lo que hacían. Se convirtió en un defensor incansable de la educación inclusiva y la dignidad humana, usando su riqueza para desmantelar las mismas barreras que él había ayudado a construir con su arrogancia. La ironía ya no lo molestaba, la veía como una prueba de su redención. Finalmente, entendió que su verdadero poder no provenía de dominar, sino de servir. La amistad con Sofía y Carmen floreció en una asociación de respeto mutuo y afecto genuino. Eran más que socios de negocios, eran familia. Ricardo aprendió que la familia no se trata solo de sangre, sino de las personas que te enseñan, te desafían y te ayudan a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Se convirtió en un mentor para Sofía, no solo en los negocios, sino en cómo navegar el mundo con su inteligencia y su bondad. Y Sofía, a su vez, continuó siendo su guía, recordándole que el viaje de autoconocimiento nunca termina y que la verdadera educación es un proceso continuo de humildad y crecimiento. Años más tarde, Ricardo Montalvo, ya un hombre mayor y más sabio, visitó la biblioteca municipal. Vio a una nueva generación de niños, con ojos curiosos y mochilas llenas de libros, aprendiendo idiomas y habilidades para cambiar el mundo. Se sentó en una mesa de estudio, observándolos, con una paz que nunca había conocido. Sabía que el impacto de Sofía continuaría durante décadas, en cada estudiante que encontrara una oportunidad, en cada familia que rompiera el ciclo de la pobreza, en cada persona que eligiera la bondad sobre la crueldad. El legado que estaba construyendo era inmortal. La vida de Ricardo Montalvo, el hombre que lo tenía todo y no tenía nada, se convirtió en un cuento de redención y esperanza. Y cada vez que se contaba la historia, servía como un poderoso recordatorio de que la verdadera riqueza no está en cuánto dinero tienes, sino en cuán profundamente tocas la vida de los demás. Y que la persona más rica de todas es la que usa lo que tiene para hacer que los demás se sientan valiosos. Y él, Ricardo Montalvo, gracias a una niña de 12 años y a una limpiadora, finalmente entendió el verdadero significado de la riqueza.